Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la Bastoña-Lieja 2021. Tercer monumento del año de uno de los monumentos del ciclismo, una carrera que en muchas ocasiones es para los grandes escaladores o los grandes vueltómanos y no solo para los grandes clasicomanos que tenemos en el pelotón, un cartel de lujo con grandes favoritos, entre ellos a Alejandro Valverde, que en el día de hoy cumplía 41 años. Todo esto recordando la Lieja del año pasado, que creo que fue la carrera más polémica de 2020, con ese sprint final donde Alaphilippe hizo un movimiento ilegal e hizo que quizás Hirschi no ganara la carrera, celebrando antes de tiempo, y Roglic quitándole la victoria, aunque finalmente Alaphilippe fue descalificado, segunda posición para Hirschi y tercera para Primož Roglic. Último día de 3x2 en la tienda Escuadra Pro Cycling, abajo lo tienes en el primer comentario, aprovéchalo porque se acaba esta noche, con envíos gratis a todo el mundo. Ahora al final del vídeo te explico un poco más. Y aquí tenéis el perfil de la Bastoña-Lieja 2021, si os fijáis, con todos esos muros que estaban concentrados en la parte final. Os pongo aquí detallados esos tres últimos muros que, si os fijáis, eran muros bastante largos, o más bien cotas bastante largas y con unos porcentajes muy interesantes, lo que hace, como he dicho antes, que en muchas ocasiones los grandes escaladores tengan oportunidades en este monumento del ciclismo. Se daba comienzo a esta Lieja 2021, se daba el banderazo de salida y prácticamente desde el principio esos intentos de fuga, y se fue un grupo de 7 hombres donde estaban Czerneski, Huis, Pansies, Bliegen, Rota, Marcinski y Van Poek. Comenzaba la transmisión a unos 130 kilómetros de meta. Veíamos que en el pelotón tiraban de Koenig, Jumbo, Movistar, Israel y UAE Emirates, y la fuga tenía aproximadamente unos 7 minutos de ventaja, y en esos primeros kilómetros de retransmisión lo que veíamos era a los grandes favoritos como Hirschi y Alaphilippe. Vimos como a 97 kilómetros del final casi se produce una caída en el pelotón debido a que Mateo Fabro tuvo un pinchazo, pero sin mayores consecuencias, y la carrera se empezó a mover a 83 kilómetros del final, ataque en dúo del Astana con Luis León Sánchez y Omar Fraile, y empezaron a mover la carrera, y prácticamente desde esta cota no dejamos de ver movimientos. Incluso el Ineos lo intentó en esa bajada, veíamos que la diferencia con la fuga se iba reduciendo poco a poco y llegábamos a las cotas duras de la jornada, a esa parte final, prácticamente esos últimos 80 kilómetros que era un sube y baja constante. El ritmo iba creciendo, lo que provocaba que la diferencia con la fuga iba decreciendo a medida que pasaban por cada una de las cotas donde siempre había ataques. Vimos un ataque de Aramburu que finalmente no llegó a nada, muchos intereses por meterse en esos cortes, incluso Greg Van Avermaet, que lo intentó a 72 kilómetros del final. Momento importante, a 65 kilómetros del final, Tadej Pogačar pinchaba y tenía que pegarse un calentón para volver al grupo en un momento donde estaba viendo muchísimos ataques en cada una de las subidas. Atacaban el Trek o también el Cofidis, pero ninguno de esos ataques formaba un grupo bueno. Estaban corriendo como si no hubiera fuga por delante, intentando formar un grupo nuevo. Tim Wellens también lo intentaba, veíamos que lo volvió a intentar también Aramburu, incluso Simon Geschke, que intentó secundar ese ataque, pero los únicos tres que consiguieron irse y formar un hueco fueron Padun, Donovan y Van Hoek. Cogieron unos 30 segundos e intentaban cazar al grupo delantero. Por detrás el de Koenig, a 45 kilómetros del final, aumentaba el ritmo, hacían sufrir a Gilbert, que hoy no era su día, y por delante en la fuga empezaban los ataques y llegábamos a la antepenúltima cota importante del día, donde la fuga se rompía por completo. Por detrás, con los nervios de llegar bien, había una caída, prácticamente la única del día, y el Ineos cogía la delantera en esta antepenúltima cota de la jornada. Metía un ritmo muy fuerte Teo Geoghegan Hart, ganador del Giro de Italia 2020, un ritmo que reducía el pelotón y provocaba un corte donde no estaban ni Primož Roglic ni Julian Alaphilippe. Luego veíamos en la toma aérea que Primož Roglic había conseguido llegar, también estaban Hirschi, Pogačar o Valverde. El que no había llegado era Julian Alaphilippe, que no sabíamos si tenía falta de fuerzas. Cogían al grupo que estaba por delante y veíamos que en la bajada atacaban tanto Adam Yates como Richard Carapaz. Ese ataque finalmente no llegó a nada, y como ningún otro equipo colaboraba con Ineos, finalmente el grupo de Alaphilippe les pudo dar caza y estaban todos juntos nuevamente. Por delante todavía quedaban algunos ciclistas en fuga. Atacaba Bliegen y se intentaba ir en solitario, y nos dejó una de las imágenes más comentadas, sufriendo calambres, casi literalmente no pudiendo pedalear. Finalmente Marcinski y Rota fueron los que más aguantaron, pero tenían muy poca ventaja con el pelotón, un pelotón, como estáis viendo, de unas 30 unidades aproximadamente. Atacaba a Teo Geoghegan Hart
Hart en la penúltima cota de la jornada, junto con él se iba Vinegar, pero no formaba el corte bueno y volvía a atacar, pero esta vez para ayudar a Adam Yates, y formaba un corte muy interesante donde veíamos que llegaban Vinegar, también Pogačar, Carapaz. Cogían una pequeña ventaja y dejaban por detrás a favoritos como Valverde, Roglic o Alaphilippe. Además, no había nada de colaboración en un principio por detrás, pero veíamos que por delante tampoco había esa colaboración para formar un hueco interesante. Incluso Pogačar lo quiso intentar a ver esta falta de colaboración, y por detrás se organizaron sobre todo los equipos que tenían a sus líderes. Vimos ataque de Richard Carapaz al ver que esta colaboración no iba a ningún lado. Con mucha violencia cogió un hueco muy interesante y se fue en solitario dándolo todo, pero este hueco que cogió y en solitario, como hemos dicho, provocó que por detrás hubiera todavía menos colaboración, y finalmente, aunque también lo intentaba Pogačar, se volvieron a juntar los dos grupos y los grandes favoritos todos ahora perseguían a Richard Carapaz en estas posiciones al borde de la legalidad, y veíamos que la diferencia era de unos 20 segundos aproximadamente y que era muy difícil que Carapaz pudiera llegar hasta el final. También lo intentaba Mohoric en la bajada, pero finalmente no cogía hueco, y la diferencia que tenía Carapaz poco a poco se iba reduciendo, aunque seguía dándolo todo e intentándolo, porque por detrás había equipos que tenían más representación y trabajaban para que no se fuera, y sobre todo para llegar bien colocados a la última cota de la jornada, donde se sabía que se iba a decidir todo. El de Koenig se ponía a trabajar para Alaphilippe, todos esperando ese ataque, pero el primero que veíamos que atacaba para intentar coger a Carapaz era Davide Formolo del UAE, que aumentaba el ritmo y formaba un nuevo corte donde nuevamente se había quedado Primož Roglic. Ese ataque lo secundaba Michael Woods, y junto con él se podían ir Gadu, Pogačar, Alaphilippe y Valverde. Estos 5 hombres se iban, había poca colaboración sobre todo al principio, pero es que por detrás también había poca colaboración. En un primer momento todo se lo dejaban a Primož Roglic, la diferencia iba aumentando poco a poco y por detrás no se ponían de acuerdo para tirar, sino que más bien iban a ataques, mientras por delante volvía a atacar Michael Woods, un ataque que hacía sufrir a todos. Alaphilippe podía cerrar ese hueco y poco después veíamos que llegaban Gadu, Pogačar y Valverde. Roglic también lo intentaba dándolo todo, pero había mucha ventaja y no les pudo dar caza. La colaboración por detrás no era buena y por delante empezaron a colaborar al ver que este grupo era bueno, que ya no quedaban más cotas y que lo que tenían que hacer era darlo todo hasta la parte final. Todos esperando si habría algún ataque, quizás de Gadu o de Woods, que podían ser los hombres menos rápidos. También lo intentó por detrás Fuglsang, pero ya era demasiado tarde, no conseguían acercarse a este grupo delantero que tenía aproximadamente unos 30 segundos, estaban colaborando muy bien y llegaban a esos últimos kilómetros, donde Michael Woods lo intentó por tercera vez a 2 kilómetros del final, pero ese ataque no llegó a nada. Alaphilippe muy atento, llegaban al último kilómetro y veíamos cómo había esa tensión, esos momentos en ese último kilómetro, donde todos se vigilaban para ver si alguien arrancaba antes o esperaban hasta la parte final, y el primero que lanzaba el sprint era Alejandro Valverde desde lejísimos a 300 metros del final. Veíamos que pasaban por la derecha tanto Alaphilippe y Pogačar, y en los últimos metros con el golpe de riñón, victoria para Tadej Pogačar. Primer monumento del ciclismo para el esloveno, que saludaba a todos sus compañeros de fuga en esos últimos kilómetros y a su compañero Mars Hirschi, que había llegado en sexto lugar. Ahora os enseño todo el top 10. Primero la toma aérea para que veáis ese sprint, cómo sale con muchísima fuerza a Alaphilippe, pero le supera con mucha solvencia Pogačar, y como hemos dicho, de esta forma gana su primer monumento, un ciclista todoterreno que ganó el Tour de Francia 2020 y que es el máximo favorito para el Tour de Francia de este año, y consiguiendo ya monumentos hasta en las clásicas. Sabemos que está bien y vamos a ver si es el primero de muchos, y si lo vemos disputar también otros años otro tipo de clásicas, con Gadu, que finalmente quedó tercero, Alaphilippe con esa segunda posición, y celebrando esta victoria Tadej Pogačar, 22 años tiene solamente. Impresionante lo que está haciendo este chaval. Disfrutemos de lo que estamos viviendo porque este ciclista va a marcar época. Os enseño el top 10 con Pogačar, Alaphilippe, Gadu, Valverde, que a sus 41 años ha quedado cuarto, quinto Michael Woods, y luego en el grupo trasero llegaron sexto Hirschi, séptimo Benoot, octavo Mollema, noveno Siadman y décimo Mohoric. Como os he dicho al principio del vídeo, último día de 3x2 en la tienda de Squadra Pro Cycling, lo tienes abajo en el primer comentario. Compra 2 y te regalamos la tercera camiseta. Además,
además envíos gratis a todo el mundo por la compra de 2 prendas o más, así que aprovéchalo antes de que se acabe, que se acaba hoy por la noche, así que es el último día. Ahí abajo lo tienes en el primer comentario, cualquier duda me escribes por redes sociales en privado. Y esta noche volvemos a las 10 horas española a Twitch para hacer ciclismo en detalle. A las 3 si estás en Colombia, Ecuador y México. Vamos a digerir tranquilamente la última clásica de primavera que hemos vivido en el día de hoy con La Lieja. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por seguir todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.